La ira en sí misma no es un pecado. Si fuera un pecado inherente, entonces eso significaría dos cosas de inmediato. Uno, que Dios es malo. Y dos, que Cristo fue un pecador, porque sabemos que es parte del carácter de Dios que Él exprese su ira. Hoy, en Renovando tu Mente, ¿cómo lidiar con la ira? Esta es la última de 6 lecciones en esta edificante serie de enseñanza titulada Cómo enfrentar problemas difíciles. En esta serie el Dr. R.C. Sproul ofrece sabios consejos bíblicos para ayudarnos a enfrentar las dificultades de la vida, señalándonos la soberanía de Dios y la suficiencia de Cristo. En nuestro episodio anterior aprendimos a cómo lidiar con la ansiedad y los temores que nos asedian. Pero, ¿y qué con la ira? ¿Es pecaminoso para un cristiano estar enojado en cualquier grado? ¿Hay algo intrínsecamente malo en la ira? Pasemos ahora al salón de clases una vez más, a escuchar al Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza, mientras nos ayuda a abordar la decepción, la frustración y el dolor que se esconden bajo la superficie de nuestra ira. En el verano, cuando estaba en la universidad, trabajé en un hospital en las afueras de Pittsburgh y después del trabajo todos los días conducía hasta el centro de Pittsburgh para recoger a mi madre del trabajo y llevarla a casa. El tráfico siempre estaba congestionado al salir de la ciudad, cruzábamos el puente, era el Puente de la Libertad, y entrar en estos túneles que van por debajo del Monte Washington, conocidos como los Liberty Tubes, túneles de carril estrecho. Pasas por los túneles y después de salir de los túneles la pista se ensancha en 6 carriles y si sales del túnel por el carril izquierdo del túnel, tienes que girar a la izquierda y si sales del túnel por el carril derecho del túnel, ya no puedes girar a la izquierda. No estaba permitido entrar en el carril izquierdo desde el otro carril. Por alguna razón ese día en particular me quedé atascado en el carril derecho del túnel. Atravesé el túnel, llegué al otro extremo y vi que el semáforo estaba en verde como a unos 100 metros delante de mí. Así que me lancé al carril izquierdo, lo que se suponía que no debía hacer, y justo cuando llegué al semáforo se puso en rojo y tuve que parar. Miré por mi espejo retrovisor y vi a un policía que estaba parado al final del túnel. Era de los que andan en motocicleta, un poco fuera de forma. Él me vio hacer este movimiento rápido hacia el carril izquierdo y comenzó a venir hacia mi auto y pude verlo. Pude ver su cara poniéndose cada vez más roja y roja y vi vapor saliendo de sus oídos y él se acercó a mi auto, tomó su puño y golpeó el techo de mi auto. Abrí la ventana y me dijo, ¿qué crees que estás haciendo? Estaba enfurecido. El primer versículo que me vino a la mente fue, la respuesta suave aparta el furor. Se me ocurrió la respuesta más suave y gentil que jamás pude dar y le dije, lo siento mucho, oficial, no debí haber hecho lo que hice. Él no esperaba eso. Empezó a balbucear y finalmente me miró con disgusto y dijo, oh, está bien, no lo vuelvas a hacer. Se dio la vuelta y se alejó. Doy gracias a Dios por la sabiduría de las Escrituras que me permitió escapar de la ira del policía. Todos experimentamos las consecuencias y los efectos de la ira humana. Todos nos hemos enojado en ocasiones en nuestras propias vidas y ha habido personas que estaban enojadas con nosotros. Y el enojo como fuerza o como poder es una de las fuerzas más destructivas que se puede desatar entre los seres humanos. Y es una emoción, una postura, una actitud que es tan poderosa y tan real y tan penetrante en nuestra cultura que pensarías que tendríamos un mejor manejo de nuestra comprensión de ella. Sin embargo, pareciera como si no comprendiéramos mucho sobre la ira. Sin embargo, las Escrituras no guardan silencio sobre este tema de la ira. Me gustaría dirigir tu atención por un momento al Nuevo Testamento, al 4º capítulo de la carta de Pablo a los Efesios.
comenzando con el versículo 25, Efesios 4, 25. El apóstol escribe estas palabras: Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Ahora, aquí Pablo aborda este difícil problema de la ira y lo hace de una manera bastante inusual. La declaración de apertura que da con respecto a la ira es esta: airaos. Si hubiera leído este pasaje y hubiera dicho, ¿sabías que la Biblia te dice que te enojes? Creo que no me habrías creído. Pero aquí el apóstol en realidad dice de manera imperativa, positiva, airaos. ¿Qué está diciendo? Realmente no es una orden judicial que dice que debemos caracterizarnos como personas enojadas. Ese no es el punto de esto. Pero de lo que se está dando cuenta y reconociendo es que inherente e intrínsecamente, la ira no es un pecado. La ira en sí misma no es un pecado. Si fuera un pecado inherente, entonces eso significaría dos cosas de inmediato. Uno, que Dios es malo. Y dos, que Cristo fue un pecador, porque sabemos que es parte del carácter de Dios que Él exprese su ira. Vemos ocasiones en el Nuevo Testamento, particularmente en el episodio de Cristo limpiando el templo, donde él hizo un látigo con cuerdas, entró, volcó las mesas, expulsó a los cambistas del templo y Cristo estaba enojado, estaba visiblemente enojado con lo que estaba pasando allí. Ahora tenemos una frase que usamos para describir ese tipo particular de ira, lo cual llamamos indignación justa. Cada vez que Dios está enojado es un tipo de ira justa, y cada vez que Cristo manifestó ira, era una manifestación de indignación justa o ira justa, pero nuestros episodios de ira no siempre son tan justos. A veces nos enojamos sin una causa justa, contra lo cual Jesús advirtió nuevamente en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Una vez más, Pablo está diciendo aquí, airaos, no hay nada de malo en estar enojado de manera inherente, pero el enojo es una emoción humana tan peligrosa y volátil que muchas veces, cuando una persona está en un estado de enojo, ese enojo se convierte en una ocasión para pecar. Cuando perdemos el control, perdemos los estribos. ¿Qué significa perder los estribos? Ser mesurado es ser moderado, ser sobrio, mantenernos a nosotros mismos en un estado de autocontrol. Y la ira puede causar la pérdida del autocontrol y provocar que nos comportemos de formas destructivas y dañinas para nosotros y para otras personas. Pablo dice, airaos, pero no lo deja así. Dice que te enojes, pero no peques. En la sabiduría del apóstol, él entendió que la ira se convierte en una ocasión para todo tipo de maldades. Luego agrega otra orden a esto: airaos, pero no pequéis. En tu enojo no peques, ni dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Ahora, esta es una metáfora. ¿Qué está diciendo el apóstol cuando dice que no deje que el sol se ponga sobre tu enojo? La ira, como dije, en sí misma puede ser una emoción legítima y justa, pero muy fácilmente puede convertirse en esas emociones que son completamente destructivas. Por ejemplo, amargura, resentimiento, albergar rencores. Todas estas cosas surgen de una ira
que nunca se ha tratado, donde el sol se pone sobre ella, el sol se pone sobre esa ira y la llevamos al día siguiente y a la semana siguiente o quizás a toda nuestra vida. Muchos de nosotros vamos por este mundo colmados de una ira que en realidad nunca ha sido tratada. ¿Has oído hablar de muchachos que son jóvenes, enojados, o personas que parecen tener un temperamento explosivo? Caminar por sus vidas es como caminar por un campo minado. Tienes miedo de dar un paso sin mirar por dónde pisas. Tienes que caminar sobre cáscara de huevo alrededor de ellos porque son muy explosivos, son tan temperamentales, hay tanta ira en ellos. En primer lugar, nunca lidiaron con la ira. El sol se puso sobre esa ira y esa ira luego comenzó a carcomer sus entrañas para convertirse en amargura y resentimiento y producir una actitud de rencor y hostilidad. Eso sucede. Todos lo hemos experimentado y todos hemos conocido a personas que parecían estar perpetuamente enojadas por esto o lo otro, incapaces casi de sonreír. A veces vemos esto en el mundo criminal, una hostilidad increíble. El poder de la ira puede derribar naciones, crear guerras, arruinar familias, destruye matrimonios. Es muy importante que el cristiano comprenda la naturaleza de la ira y cómo lidiar con ella. Una de las cosas principales es no permitir que el sol se ponga sobre tu enojo. Esto es algo que todos tenemos que lidiar, estoy seguro. Pero otra vez creo que la esencia es comprender la naturaleza de la ira en primer lugar. Todos debemos preguntarnos de vez en cuando, ¿qué es lo que te enoja? Ciertas cosas que podrían enojarme no te molestan en absoluto. Y las cosas que te molestan no me enojan a mí. Esa es la forma como es. Solo tenemos distintas estructuras y tenemos diferentes razones para responder de la manera en que lo hacemos a ciertas cosas. Bueno, hay elementos básicos de la ira que se han aislado y yo diría que las tres causas más comunes de ira, y a pesar que las estoy distinguiendo entre tres, en un sentido, todas son variaciones de lo mismo. La primera es la que voy a llamar decepción. La decepción. ¿Cómo manejas la decepción? Esta es una de las cosas más difíciles de aprender para los niños, el lidiar con la decepción. Mamá, ¿puedo quedarme en casa de Pedro esta noche? No, hijo. Tenemos cosas que hacer por la mañana, no se va a poder. ¿Por qué no puedo? Y de repente hay toda esta ira y toda esta rabia saliendo del niño porque quería hacer algo, tenía planes para hacer algo, tenía esperanzas de poder hacer algo y esas esperanzas ahora se habían convertido en una expectativa y la expectativa no se cumplió. Y el resultado fue la ira. Y la decepción crea y provoca ira. Y aquí está el axioma: la gente decepciona a la gente. No somos capaces de cumplir por completo con todas las expectativas que la gente tiene de nosotros. Si no las cumplimos, si los decepcionamos, no es una frase extraña decepcionarlos. Usamos esa medida cuantitativa vertical para hablar de varios niveles del espíritu. Cuando somos infelices se dice que estamos por el suelo. Y cuando estamos felices y exaltados se dice que estamos en las alturas. Aquí estamos felices como lombrices y de repente alguien nos defrauda. Alguien no cumple con nuestras expectativas. Cuando eso sucede, esperábamos una cosa, conseguimos otra en su lugar, estamos decepcionados y esa decepción ahora se expresa en términos de ira. Ahora, estrechamente relacionado con la decepción está su gemela, a la que llamamos frustración. La frustración es realmente una decepción repetida. Cuando sus esperanzas no se realizan repetidamente. Una cosa es esperar algo, si no se ha cumplido,
Estás un poco decepcionado, pero todavía no estás enojado. Luego sucede lo mismo al día siguiente, o al día siguiente, y al día siguiente, y muy pronto te sientes frustrado. Si ves a alguien que está enojado, es posible que tú quieras averiguar y ver cuál era el objetivo, el deseo, la esperanza que tenía, el sueño de su vida, que no se hizo realidad. Eso los dejó en un estado de frustración, decepción, que luego se convirtió en rabia. Estas son dos de las causas de enojo más frecuentes que existen. Ahora bien, la tercera causa de enojo sigue siendo parte del mismo tema. Quiero enfocarme en esto porque esto es la esencia. Dolor o sufrimiento. Dolor o sufrimiento. Cuando alguien se te acerca y te da una bofetada en la cara, es probable que eso te haga enojar. Duele ser abofeteado en la cara. Alguien te empuja y ocasiona raspones en tus rodillas. Eso podría enojarte porque esa persona te ha infligido dolor. Pero aquí esto es un simple asunto de entender el dolor físico. Pero todos sabemos que hay otros tipos de dolor además del dolor físico. El niñito que estaba jugando en su mesa de juegos experimenta dolor emocional al frustrarse con sus acciones. La persona que hiere tus sentimientos, que te insulta, que te calumnia, que murmura sobre ti, daña tu reputación, daña tu nombre, provoca dolor en tu vida. La persona que saca provecho de tu dinero en un trato comercial te ha causado dolor. Duele perder las inversiones. Ese dolor se convierte en ira. Tengan en cuenta que los tres implican algún tipo de dolor. La decepción es dolorosa. La frustración es dolorosa. Ser calumniado es doloroso. Ser abofeteado es doloroso. Y estas son las cosas que provocan la ira. Jesús estaba enojado por lo que vio que sucedía en la casa de su padre, porque le dolía ver la casa de su padre, que debía ser una casa de oración, convertida en un lugar de comercios. Y Jesús expresó su enojo que surgió de su dolor. No puedo pensar en ningún tipo de ira que no esté arraigada a algún tipo de dolor. ¿Por qué es tan importante entender eso? Bueno, al comprender mi propio enojo, y ciertamente al comprender el enojo de otro, en especial si están enojados conmigo, será de gran ayuda si podemos disciplinarnos para mirar más allá del enojo al dolor. Si alguien se te acerca y te dice, estoy realmente enojado contigo, ¿cuál es tu reacción normal? Vas a estar a la defensiva. No vas a ser comprensivo. Te vas a sentir incómodo. O si alguien se te acerca y te dice, estoy realmente dolido. ¿Por qué estás dolido? Bueno, por algo que me dijiste el otro día. ¿Cómo vas a responder a eso? Si me doy cuenta de que he lastimado a alguien, mi respuesta humana básica es querer proveer alivio, es querer traer algún tipo de calmante para que desaparezca su dolor. Yo no quiero lastimar a la gente, ¿no es cierto? No quiero causar dolor a otros seres humanos. Si alguien viene a mí y me dice, estoy muy dolido, le pregunto, ¿por qué? Bueno, es por algo que me dijiste. Entonces, de repente, comienzo a enojarme conmigo mismo en lugar de esa persona. Pero si una persona se me acerca con rabia, no quiero escucharlo. Si se vuelven violentos, yo no quiero escucharlos, porque ahora me están causando dolor a mí y no lo entiendo. Las respuestas enojadas provocan respuestas airadas, hasta que ese enojo comienza a escalar y empieza la guerra. En cambio, si podemos superar el enojo, mirar detrás del enojo, mirar debajo del enojo, para ver dónde está el dolor, porque siempre está allí. Siempre está allí. Una persona puede sentir dolor de forma injustificable
Como dije, la gente tiene expectativas poco realistas. Alguien podría acercarse a mí y decirme, estoy enojado contigo. ¿Por qué estás enojado conmigo? Porque llamé a tu oficina y quería jugar golf contigo y tu secretaria dijo que estabas demasiado ocupado y estoy realmente molesto por eso. Lo siento, no quiero ofenderte, pero ¿qué te dio la impresión de que podías llamar a mi oficina y pedirle a mi secretaria que programara un juego de golf contigo? Tal vez lo deseabas y esperabas que se cumpliera tu deseo, pero no tenías derecho a tener esa expectativa. A veces creamos nuestro propio dolor y creamos nuestro propio enojo por expectativas ilegítimas. Pero aún así es importante que lo entendamos para que podamos comprender nuestro propio enojo y comprender el enojo de la otra persona. Tenían alguna expectativa, tal vez era una expectativa legítima y no cumplí con sus expectativas y el peso de la responsabilidad está sobre mi cabeza. De hecho, ofendemos a la gente y hay una distinción entre ofender y ofenderse. A veces nos ofendemos cuando no ha habido ofensa alguna y la gente se sentirá ofendida cuando no hemos hecho nada para ofenderlos. Eso también es parte de la naturaleza humana. Pero cuando una persona se siente ofendida, eso la lastima y a menudo la respuesta al dolor es ira. Necesitamos entenderlo. También entendemos la forma en que funciona la ira en las relaciones, las familias, los hogares, la oficina. Un par de tipos de enojo de los que quiero hablar brevemente son esos dos tipos de ira que yo llamo ira situacional e ira mal dirigida. Estos también están muy relacionados. Veamos cómo se relacionan. Tomemos la ira mal dirigida. Un chico sale de la oficina y llega a casa. Ha tenido un mal día. Su jefe lo reprendió, perdió una cuenta y abolló su auto camino a casa. Y entra a la casa y le dice a su esposa, cariño, realmente tuve un mal día, cariño. Espero que me ayudes a poder superarlo. Así no es como pasan las cosas. Por el contrario, entra, patea al perro, comienza a gritarle a su esposa y causa estragos en la casa porque ha tenido esta acumulación de frustración y enojo todo el día. Ahora no puede desquitarse con su jefe ni con sus empleados en el trabajo, por lo que lo guarda, lo lleva a casa y lo derrama sobre su perro, sus hijos o su esposa. Eso sucede todos los días en muchas partes. La ira mal dirigida, yo solo digo que puede haber un patrón peligroso de almacenamiento de ira y nunca lidiar con ella porque va a salir a relucir. Va a salir a la luz de forma destructiva. Si vamos a ser personas que lidian con este problema difícil de la ira, necesitamos la sabiduría de Dios y necesitamos la sabiduría y la paciencia para buscar dónde está el dolor, porque es mucho más fácil responder al dolor que responder a la ira. Estás en sintonía de Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. En este episodio vimos que hay varias maneras de lidiar con la ira. Aprendimos que no debemos ser iracundos, que no debemos suprimir la ira por completo, que debemos tratar de entender la razón detrás de la ira, que no debemos provocarnos a ira los unos a los otros y que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Que Dios nos ayude a ser cada día más como Cristo. La Biblia de Estudio de la Reforma cuenta con más de 1 millón de palabras de explicaciones versículo por versículo y temáticas, con la colaboración de 75 distinguidos pastores y teólogos de alrededor del mundo, liderados por el Dr. R.C. Sproul. Para más información, visita la página web bibliadeestudiodelareforma.com hoy mismo. Gracias una vez más por la sintonía en el día de hoy. Damos por concluida esta edificante serie de enseñanza titulada Cómo enfrentar problemas difíciles.
En esta serie, el Dr. R.C. Sproul nos ha ofrecido sabios consejos bíblicos para ayudarnos a enfrentar las dificultades de la vida, señalándonos la soberanía de Dios y la suficiencia de Cristo. Recuerda que en nuestra página web renovandotumente.org puedes adquirir gratuitamente la guía de estudio de esta serie y además encontrarás una amplia variedad de recursos tales como clases, artículos y contenido multimedia con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Nuestra programación es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor visita nuestra página web renovandotumente.org. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.